¿está? Entonces, la idea de interestelar es pues un mundo, digamos que posapocalíptico, por así decirlo, o preapocalíptico, De más bien. apocalíptico, ¿no? Ajá. Este, pues se encuentra en una severa crisis, ¿no? Resulta que una bacteria, si no mal recuerdo, una especie de germen, pues ataca a los cultivos del planeta, ¿no? Comenzó atacando los cultivos básicos, como por ejemplo el trigo, la avena, ¿no? Cosas así. Y pareciera que el último cultivo que realmente puede sobrevivir o que ha sobrevivido es el maíz, ¿no? Entonces, debido a esta crisis alimenticia, pues se desarrollaron muchas guerras, se desarrollaron infinidad de problemáticas en el planeta. Murieron obviamente muchas personas, algunas de hambre, otras por las guerras. Y al final se entiende que el mundo se adaptó, ¿no? Como ahorita nos estamos adaptando a esta nueva normalidad post-pandémica, o pandémica más bien. Y bueno, y el mundo se adaptó, pues abandonando, dejando a un lado lo que consideraban un gasto innecesario. ¿Qué es un gasto innecesario? Los viajes al espacio y la exploración estelar, ¿no? Entonces, la NASA, pues, se hundió porque pues, hay que alimentar a la gente del planeta y no hay que invertir en ver más allá de las estrellas. Entonces, pues la historia nos cuenta la vida de un piloto o expiloto de naves espaciales, de transportadores, que es un amante de la ciencia, le fascina, es un ingeniero, ¿no? Le fascina la mecánica, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, y de pronto se ve obligado a dejar ese trabajo, se ve obligado debido al cierre de la NASA. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que ser un granjero, porque ahora es el trabajo más valorado en todo el planeta. La capacidad que tengas para producir y cultivar alimentos para los seres humanos, ¿no? Entonces, digamos que vivimos en una gran ruralidad, ¿no? De pronto todas las ciudades pues ya dejan de existir, porque la tecnología ya no es una prioridad a menos que dé de comer. Y todo eso pues hace que pues, se viva de una manera muy insatisfactoria. Este protagonista sienta que en realidad están pues abofeteando todo en lo que él cree, ¿no? Porque incluso el mundo ha cambiado tanto y se ve reflejado, por ejemplo, en los libros de historia, donde se plantea, por ejemplo, que esta batalla en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esta carrera espacial para llegar a quién era el primero en llegar a la Luna, bueno, en tener sí, varios logros, de ser los primeros en realizar o llegar más lejos en el espacio. Los libros de texto en este universo, en esta película, lo plantean como una burda guerra propagandística. Es decir, Estados Unidos jamás fue a la Luna, Estados Unidos no invirtió en viajes espaciales, su gasto fue un parapeto, fue una mentira, fue una pantalla, una pantalla de humo, para que obligaran a la Unión Soviética a entrar en esta carrera espacial, demostrar una superioridad tecnológica, pero que al final acabara siendo ¿cómo decirlo? Un gasto innecesario, ¿no? Un gasto completamente innecesario y por lo tanto llevar a la Unión Soviética a una crisis económica, ¿no? Entonces, cuando ve este libro, esta versión de la historia, el padre, ¿no? Bueno, el protagonista que tiene a su familia, pues se ofende mucho, ¿no? Porque pues claramente le dicen a los maestros, ¿no? Es que esto es una mentira. O sea, yo fui piloto de la NASA y yo sé que esto es una mentira. Nosotros sí fuimos a la luna, ¿no? Pero pues la gente, los educadores que, que lo están hablando con él debido a que
tuvo que ir a la escuela debido a una crisis con su hija, pues le dicen una gran verdad. Pues bueno, pues es que, sea verdad o no, no necesitamos ingenieros, necesitamos agricultores. Y entonces, a nadie le interesa si viajamos al espacio. Entonces, pues bueno, pues ya este lindo muchacho. ¿Te acuerdas cómo se llama el protagonista? Se llama Cooper. Bueno, Cooper, se pues, apellida Cooper. se apellida Cooper. Vamos a dejarlo en Cooper para no andar más. Cooper, eh, pues regresa enojado, decepcionado de casa. Creo que por ahí recoge un dron. Y de pronto surge el primer fenómeno sobrenatural. De pronto descubre que son muy naturales las tormentas de arena en esta época pre-apocalíptica, donde pues obviamente tienes que cerrar la casa para que nadie entre, nadie mire, ¿no? Y de pronto, pues comienza a generarse patrones en la arena. Y al generarse estos patrones, lo que sucede es que pues ven que posiblemente signifiquen algo, lo cual se le hace completamente ilógico para alguien que es un científico, ¿no? Que pues, cómo va a ser eso posible, ¿no? Y de pronto cuando descubre que me parece que es código Morse o similar, y lo que está reflejando estos montículos de arena que se crean en el cuarto de su hija, pues descubre que son coordenadas geográficas que llevan a una base secreta donde están los restos de la NASA. Resulta que de manera secreta, el gobierno, en este caso de los Estados Unidos, está intentando hacer lo necesario para que la especie sobreviva. Es decir, no podemos salvar a la Tierra. Va el cultivo de maíz, que es nuestra última fuente de alimento sustentable, al final va a perecer. Es inevitable. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a tratar de viajar a otras galaxias, a otros sistemas solares, ¿no? Sin embargo, pues presenta la primera limitante, Cooper, ¿no? ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Porque para eso necesitamos viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y es donde pues presenta pues, uno de los grandes misterios de la película, que es que no estamos solos. Resulta que se están recibiendo coordenadas, se están recibiendo señales de un agujero de gusano, un portal espacial que acorta las distancias entre todo el universo, cerca de Júpiter, si no mal recuerdo. Y entonces eh, entran exploradores humanos en estos agujeros de gusano y efectivamente los lleva a un sistema solar donde hay posibilidad de reiniciar la vida, donde la humanidad puede comenzar de nuevo. Y esa es su tirada, encontrar un planeta viable para poder subsistir. Y bueno, ya ahí ya sin profundizar más allá de eso, es como que la trama principal, conté los primeros 10 minutos 15 minutos para que más o menos se dieran una idea de cómo es la trama de Interestelar, pero esa es la idea. La película trata sobre el éxodo de la humanidad hacia un destino que sea ligeramente viable, ¿no? Y de paso están tratando de pues, encontrar los secretos de la gravedad en el camino y obviamente la clave está en los agujeros de gusano en un hoyo negro, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo interesante de la película, Cristian? ¿Qué podemos analizar de una trama que parece tan alejada de nosotros, ya que pues, es el espacio, no es la humanidad, no es la Tierra, es encontrar un reinicio a, a una especie que ya está en decadencia, ¿no? Dime, Cristian, ¿cuál es el principal temática que uno puede abordar con esta película? Sí, pues es una película muy completa, ¿no? De hecho, se hacen análisis hace ya un buen tiempo. La película ya es algo vieja. Vi que físicos de la UNAM
estuvieron estudiándola, ¿no? Así como para ver si era cierto lo que decían, lo que no decían y así. También tiene el trasfondo, digamos ahora sí, como de una novela, ¿no? O de una tragedia, porque se puede interpretar como el camino del héroe, ¿no? Todo lo que vive este sujeto, pues bueno, va ahí como esta parte como literaria, ¿no? Pero acá lo importante es como, ¿Puedes explicar el camino del héroe para quien no conozca ese estilo narrativo? sí, el camino del héroe es un camino que tiene como varias etapas, ¿no? La etapa del camino del héroe es, en principio, es un sujeto que se ve forzado o las circunstancias lo llevan a tomar un camino distinto al de las demás personas. Es decir, es un sujeto que es cotidiano, pero que pasa algo en su vida que lo hace tomar un camino diferente a este, al camino cotidiano con las demás personas. Es lo que le pasa a Cooper, por ejemplo, cuando ve lo de las coordenadas, ¿no? Él estaba llevando la vida normal, como todos, siendo un ingeniero que se está dedicando al campo, ¿no? Sin embargo, ve esta situación y lo llama a una aventura, ¿no? En la aventura, el camino del héroe, lo que hace es encontrar cosas, si mal no recuerdo, desarrolla habilidades o hay un conocimiento del cual se tiene que hacer para que después regrese a su vida cotidiana con ese conocimiento y pueda solucionar un problema que está pasando ahí, ¿no? Ujú. En este caso, si voy bien ahí, Uriel, tú que eres más cercano a esta situación. Sí, Sí, no, así es es. así, ¿Mm? no, así es Sí, así, ¿no? así es el camino del héroe, ¿no? La idea del camino del héroe, para quien no la conozca, proviene incluso del psicoanálisis. Bueno, no del psicoanálisis, sino de un psicoanalista, David Campbell, si no mal recuerdo, es el nombre del autor de esta teoría, donde él intentaba descubrir cómo es cuáles son las características similares en los héroes, en los mitos del mundo, ¿no? De pronto él descubrió que en cada narrativa, por ejemplo, en la narración de Jesús, en este asunto de la tradición judeocristiana, en el héroe Hércules, Heracles, ¿no? También sigue el camino del héroe. Cada persona que es admirada debido a que es planteado como un ser que atraviesa por una aventura y llega a una conclusión satisfactoria y que es digna de admirar, a eso le llamamos el camino del héroe y sigue estos pasos, ¿no? Una zona de confort, a veces se encuentra esta persona con un maestro, un llamado a la aventura, se encuentra en conflicto, tiene que perseguir un objeto valioso o una habilidad valiosa y al final regresa a casa, ¿no? Ese es el significado de una historia épica, que una persona al final regrese con sus seres queridos y pueda ser feliz, ¿no? Satisfecho de que ha cumplido con un propósito importante y que es digno de admirar por otras personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Heracles, ¿no? De Hércules, se ve primero obviamente él nace como un semidios con grandes habilidades, pero se mantiene en una zona de confort donde tiene relaciones sexuales con muchas personas, hablo de hombres y mujeres, llega un punto en el cual Hera, la esposa de Zeus, celosa porque su marido se metió con una mortal y nació Hércules, pues quiere descargar sus celos y su enojo contra Hércules. Entonces lo que hace es que lo induce a la locura y mata a Megara, su esposa, y mata a su hijo. Cuando despierta de la locura, se da cuenta de lo que hizo. Obviamente no sabe que la diosa Hera le provocó esta locura y entonces siente culpa. Se rompió la zona de confort y tiene que hacer algo con esto que siente y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces va al oráculo de Delfos y de pronto le dice, ¿sabes qué? Visita al rey Euristeo, si no mal recuerdo, y ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es que tienes que realizar 12 tareas para que tus pecados, tu gran culpa sea expiada. Ya realiza todas las 12 tareas, donde se enfrenta a monstruos, donde tiene que viajar al Averno, donde tiene que hacer actividades de trabajo pesado, ¿no? Y después de realizar todo eso, consigue su santo grial, el objeto deseado que es la paz. Regresa y vuelve a tener una vida cotidiana, se vuelve a casar y él es feliz, ¿no?
Ahora, en este asunto, pues Cooper también sigue el camino del héroe, ¿no? Y es importante saber que Cooper representa eh, el gran dilema, creo yo, de la paternidad, ¿no? Por un lado, los hombres se encuentran muy comprometidos con el trabajo, se encuentran muy comprometidos para crecer en las habilidades en las que se desempeñan para obtener un beneficio económico. Por ejemplo, yo me desempeño como psicólogo y soy muy dedicado a lo mío, Cristian es muy dedicado a lo suyo, parecería una característica general del rol masculino, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede, no? Pues intenta buscar por todos los medios satisfacer ese llamado a la aventura, esa satisfacción personal, pero se encuentra en un mundo que no se lo permite. Entonces, pues tiene que dedicarse a la familia, vive frustrado, ¿no? Que es algo con lo que uno se puede identificar si uno es padre, ¿no? De que aunque tiene a su familia, no tiene a su esposo ya que murió, pero tiene a sus hijos, los educa, trata de inculcarles su manera de ver el mundo, pero, ajá. Pero la verdad es que eso no termina de llenar. ¿No? Porque uno como padre, digo, no soy padre, digo, pues, esto lo hablo por todos los pacientes que sí son padres y los he escuchado, este, uno como padre, uno busca realizarse de alguna manera a nivel laboral, quiere trascender a lo que se dedica, ¿no? La convivencia hogareña pareciera no terminar de llenar, de satisfacer este sentimiento de hombría, ¿no? De ser un hombre completo. Entonces, resulta difícil para él, pues, vivir en un mundo donde se siente, pues, quizá castrado, ¿no? Es decir, que le hace falta algo importante para su vida. Y de pronto, pues, tiene este llamado a la aventura, pero a la mitad de la aventura se da cuenta de que aunque está haciendo algo que lo llena, tiene que tomar una decisión muy difícil. ¿Realizo o completo la misión que va a salvar a la humanidad, va a salvar a mis hijos, pero nunca más los voy a volver a ver? O me voy a casa sabiendo de que son los últimos años de la Tierra, pero voy a volver a ver a mis hijos por lo menos una vez más. Y aparte es un dilema más grande por la manera en la que Nolan juega con el tiempo. Porque Nolan establece que bueno, desde la física, ¿no? Cuando uno viaja a grandes velocidades, cuando uno se acerca a un campo gravitatorio tan importante como lo que es un agujero negro, el tiempo se altera. En el caso de él, se alenta. Entonces, para él, un año, por ejemplo, no un año, no, unos 20 minutos, 1 hora, 2 horas, a veces representa años en la Tierra, ¿no? Y la escena más conflictuante para él es de pronto realizar una maniobra donde tiene que hacer una especie de rescate en un planeta que está cerca de un agujero negro, pero esa maniobra que va a tardar 3, 4 horas, no recuerdo exactamente cuánto es el tiempo, pero son horas, es 1 o 2 horas. Cuando regresa a la nave, porque es una nave matriz y aparte una nave exploratoria, cuando regresa a la nave, tiene muchos mensajes de su hija. Una hija a la que dejó en la Tierra a los 10 años, donde ella estaba completamente en contra de que se fuera al espacio. Es que papá, no me dejes, no me dejes porque ya no tengo a mamá y tú eres mi único papá y te quiero y no quiero que te vayas. Es que te odio porque si tú te vas es que no me quieres, ¿no? Yo no, y él y el protagonista tiene que lidiar con eso, entre hacer lo correcto y hacer lo que él desea. Y desea Ujú. estar con sus hijos. Sí, y justamente esa es la parte interesante de toda la película, ¿no? O sea, me gustaría compartirles una primer parte, es la primera escena de la película. Entonces comparto pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Y dice que no puedo, Uriel. Ahorita a ver. Ajá.
Sí, sí, el asunto acá importante es Emitir la el relación. VAT, ponerse al pelo, formar. Ajá. A ver, déjame ver en configuraciones. Sí. Ajá. Sí, porque de alguna forma Cooper, el protagonista de la película, influye demasiado en el quehacer de sus hijos. Ya sé, Porque, te voy a hacer host y ya después ah, me devuelves el host, ¿vale? Para que puedas ¿verdad? compartir. Vale, ahora sí ya puedes compartir. A ver, este. Es la primer parte de esta película, entonces, Nada más ponle la opción de compartir audio en la computadora, ¿sale? Porque si no, no se va a escuchar. ok. Esa, vas a la parte de arriba, donde está la barra de tareas, la opción que dice más, que son 3 puntitos hasta la derecha, y ahí te va a venir una opción de compartir audio de la computadora. Ajá. ¿Dónde, Aurel? Sí, ¿ya viste la parte de hasta arriba? ¿Acá arriba? Sí, en la parte de Acá. arriba de tu pantalla te aparece la barra con todas las opciones y botones. Ajá. Ok, ya después te vas Más. a la derecha, donde hay 3 puntitos que son como más opciones. Sí. Y ahí una vez que hagas clic ahí, te van a aparecer todas las opciones. Y creo que por ahí hasta abajo está la opción de compartir audio de computadora. Ah, muy bien. Va. Ya está. Sale. Nada más que ponle el audio, Cristian. Está silenciado el video. Ah, ya vi. Creí que eras el fantasma. Papá, Lo siento, Marsh. Vuelve a la cama, amor. creí que eras el fantasma. Los fantasmas no existen en mi vida. El abuelo dice que existen, pa. No, mi amor, es porque el abuelo está cerca de convertirse en un fantasma. Vuelve a la cama. ¿Soñabas con el accidente? Te suplico que te vayas a dormir. Bueno, esa es una parte bien interesante, porque cómo trabajar con esta película en adicciones, ¿no? Yo creo que un asunto importante en toda adicción tiene que ver con la relación entre padre e hijo, específicamente entre el padre masculino, el varón, y el hijo varón. En adicciones en mujeres realmente no he tenido ahí como la experiencia, pero regularmente es lo que pasa en adicciones, ¿no? Entonces es bien interesante el comentario que hace Morph, es la hija de Cooper. Le dice, papá, es que creo que tú eres el fantasma, ¿no? Durante toda la película, la niña dice, es que hay un fantasma en mi cuarto, el librero siempre se están cayendo los libros del librero, ¿no? Se le rompe un juguetito. Y llega el día en el que llega con su papá y le dice, es que papá, tú eres el fantasma. Y él le dice, no, yo no soy un fantasma, ¿no? Porque los fantasmas no existen, ¿no? Entonces yo creo que lo importante en esta parte es trabajar el concepto de fantasma. ¿Qué es un fantasma? ¿Qué se debería de entender por un fantasma? No sé, Uriel, ¿tú qué entiendes por fantasma? Mientras no me salgas con tu concepto psicoanalítico de fantasía, este, yo creo que, a ver, fantasma, en este caso yo creo que implicaría, no sé, se me hace difícil interpretarlo en esta parte de la película, porque después podría ser como que el recuerdo, ¿no? Dice Alemar, espectro, alma, ¿no? Ok, puede ser Ajá. eso, ¿no? El fantasma pues, es la presencia, ¿no? De alguien que ya no está. ¿Es la Es la presencia de esencia de alguien que alguien. ya no está?
Sí, por ahí alguna vez me encontré, vamos a ver la Es que parte si que... me muero me tengo que morir por un rato. Sí. No tienes idea de ¿Puedes cuánto silenciar vas a a volver. Francisco? Francisco, por favor, si puedes Hoy apagar. no sé cómo... Aquí en el... Ah, ya vi. ¿Ya? Ahí está, vale. Ahí está. Sí, esa es la otra parte, la que comenta Suriel. Ujú. ¿No? Ahí mismo también hablan. Cuando eres padre, eres el fantasma del futuro de tus hijos. Y ahí viene otra vez, ¿no? El concepto. Cuando eres padre, eres Los el fantasma granjeros del nos futuro de quedamos tus aquí hijos. cada año cuando la lluvia no viene y decimos, el año que entra. Pero el año siguiente no nos basta. Ustedes nacieron, tu mamá me dijo algo que no entendía en ese momento. Dijo, ahora solo estamos aquí para hacer recuerdos de nuestros hijos. Y creo que hoy sí lo comprendo bien. Cuando eres padre, eres el fantasma del futuro de tus hijos. ¿Qué es lo que pasa ahí con Cooper? Pasa todo el desarrollo, van a la unidad de la NASA, ¿no? Le dicen, oye, pues, ¿qué? ¿Te avientas a volar o qué onda, no? Y él dice, pues, va, me aviento. Entonces, cuando va a ver a Morph y le dice esta situación, él le dice esto, es que un papá se convierte en el fantasma del futuro de sus hijos. Yo creo que un fantasma, así como bien dice Uriel, creo que tiene que ver con una presencia, pero yo creo que es una presencia de la ausencia. Es decir, son las cosas que no están ahí, son las cosas que nunca se han hablado, las cosas que nunca se han meditado con la familia, con los hijos, ¿no? Y que de alguna forma siempre están presentes, ¿no? Es una presencia de la ausencia, ¿no? Algo que nunca está ahí. Cooper Quizá, hasta este momento, ajá, iba a decir que quizá como un ejemplo más concreto, si no ahorita me corriges, Cristian, tal vez sería, por ejemplo, el llamado secreto a voces, ¿no? Donde de pronto, un ejemplo burdo que es, todo el mundo sabe que el hijo fue abusado sexualmente, nada más que nadie se atreve a decirlo. Y es algo que flota en el aire, que todo el mundo lo sabe, que nadie se atreve a tocar el tema, el elefante de la habitación, como dirían algunos. Y, y de pronto eso genera muchos problemas, ¿no? Porque es una problemática tan evidente y nadie se atreve a decir nada. Eh, eso al final pues va destruyendo las relaciones con todos, ¿no? Por ejemplo, en un núcleo familiar. sí, claro. Sí, y, por ejemplo en esta parte de lo importante sería ir abordando esas cosas, ¿no? Con un paciente en adicciones. De cuáles son tus fantasmas, ¿no? El fantasma de ella es su papá. Vamos a la historia, es un sujeto que la abandona, ¿no? Siguiendo parte de su deseo, y ella se tiene que quedar con esta frustración de ver que su papá la deja, que tiene que hacer otras cosas, que tiene otros intereses también el papá, ¿no? No está conforme, como bien decía Uriel hace un rato, con su vida, entonces hay que darle otro sentido. Entonces creo que ese es un punto bien importante a trabajar desde las adicciones. Principalmente, ¿por qué? Porque muchas veces los papás se vuelven los fantasmas durante toda la vida de los usuarios de las adicciones, ¿no? Porque son padres ausentes, ¿no? Entonces se manifiesta la ausencia. Alguna vez un paciente me decía, yo cuando era pequeño, pues crecí sin mi papá, no lo conocía, hasta la fecha no lo conocía, ¿no? Tenía veintitantos años cuando lo traté yo. Y me decía, y yo veía, por ejemplo, en la primaria, cuando hacían convivios con los papás o era el día del papá, como todos los demás niños estaban jugando con ellos, con sus papás, cómo tenían la dinámica, cómo iban llegando cada vez más padres, y él se comparaba con ellos y decía, bueno, es que ¿dónde está mi papá, no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con él? ¿Por qué no está aquí? Entonces, creo que ese es un punto ahí como importante en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tanto se cargan estas cosas? Para irlas hablando, irlas sintiendo. Ese chavo al final tenía mucho resentimiento con su mamá, ¿no? Que era la que le había dicho es que tu papá te dejó, tu papá te abandonó, entonces le generó una idea de cómo era el papá, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas lo que hizo el chavo fue tratar de resignificar la figura del papá, simplemente con la intención de
poder trabajar esta parte, ¿no? De los fantasmas. Creo que es algo importante, creo que de acá es de donde se puede jalar esta película para trabajar las adicciones, ¿no? Y que está presente constantemente el papel del papá, aunque no esté ahí, por ejemplo, con el hijo, el otro, el que es el que se vuelve campesino, Tom. Él, al inicio de la película le dice, pues, ¿sabes qué? Pues, tienes que ir a hablar con la escuela, papá. No, pues, ¿qué pasó? No, pues te van a dar mis calificaciones, ¿no? Entonces llega a la escuela, el papá y le dice, pues, ¿sabes qué? Tu hijo va a ser campesino. No, pues, pero ¿por qué, no? O sea, ¿cómo puedes juzgar a mi hijo si apenas va en tal grado de secundaria? No, pues es que así son las cosas, ¿no? Entonces él muy enojado dice, pues bueno, ¿no? Pues vamos a medir las cosas como tú las estás midiendo, lo empieza a ofender, cosas de este estilo. Al final, lo que hace en un partido de béisbol es decirle, pues ¿sabes qué, hijo? Pues sí, vas a hacerla. Tú vas a ser campesino y lo bueno es que te gusta, ¿no? Y el hijo sigue el papel que le da el papá, ¿no? Todo eso que el papá le da de significado, él lo va a ir actuando. Después se ve la evolución de este chico, cómo empieza a ser un sujeto que demuestra capacidad, pero que está condenado a ser campesino. No sabemos, tal vez el discurso del papá pudo haber pesado mucho para que fuera lo que acabó siendo, ¿no? Un sujeto reacio, un sujeto rígido, testarudo, ¿no? Que a la llegada de la ciencia, pues no está para nada a gusto. Entonces creo que sería importante ver estas cosas, ¿no? Empezar a ver los discursos de los papás, el discurso del hijo, para trabajar esta parte de lo que puede ser un fantasma. Fíjate que hoy lo vi en sesión, hoy atendía una familia donde el chavo está trabajando bastante bien y de hecho la familia cuando llegó me entrevisté con ellos y esperaba una terapia muy confrontativa, ¿no? Yo también la esperaba en cierta medida, pero más que esperar a que pasara, esperaba buscar una terapia confrontativa porque sentí que iban a ser demasiado suaves entre ellos y se iban a dar las palmaditas. Lo de siempre, ¿no? Que hasta el final nos decimos que nos queremos mucho para no poder hablar de lo amargo que son nuestras relaciones entre nosotros. Me entrevisté con ellos y uno de los temas que más surgió fue el padre. No, es que yo siento que el padre esto, yo siento que yo lo he lastimado porque soy más cercano a mi papá. Y de pronto llega el usuario, se desborda con los demás integrantes de la familia, con los hermanos, con la mamá, y, y expresa, ¿no? Lo evidente, ¿no? Es que otra vez me decepcionó papá, porque yo pensé que iba a venir. ¿No? Y los demás integrantes, no, pues es que tiene que trabajar, ¿no? Te pide una disculpa, pero pues él está al pendiente de ti, ¿no? Y sin embargo, pues le clarifiqué algo a la familia, ¿no? Es que yo creo que este chavo sabe que su papá lo ama. El amor de su papá no está en duda, pero hay preguntas en la cabeza del individuo, en la cabeza del paciente, que a lo mejor lo están torturando. Yo le dije, yo me imagino que la pregunta es, aparte de por qué no vino, es ¿por qué se le dificultó venir? ¿Por qué para mi papá es tan difícil visitarme o quedarse conmigo? Y esa pregunta tiene muchas respuestas y a lo mejor respuestas muy crueles. No se interesa en mí. A lo mejor simplemente se relaciona conmigo para ser un buen papá, pero eso implica que solo me está usando. Hablando del el papá es muy rígido, es muy seco, tosco, ¿no? Aparte es violento, ¿no? De una manera emocional y social, exhibe a sus hijos, les grita y obviamente hay una insatisfacción del tipo de papá que este individuo tiene. Y cuando de pronto pues habla de la sustancia, habla de su consumo, pues habla de que es que yo consumo porque pienso que a nadie le importa. Y si a nadie le importa, pues qué importa si consumo o no. Y todo eso, pues es parte, ¿no? De un fantasma, de una presencia y de una ausencia
y de la que obviamente también tiene cierta idea la familia, ¿no? En el caso de la mamá, que ella sí fue a la terapia, ella estaba muy insistente con el tema de que en qué te fallé, que es una pregunta típica de una mamá principalmente, es que en qué te fallé, hijo, hija, ¿no? Y de pronto, ah, pues hay que clarificar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella, pues bueno, es que si falló en algo, pues él se lo va a decir. Ahorita ha demostrado bastante sinceridad en este asunto de poder compartir sus emociones, etcétera. Y yo creo que si tuviera algo en contra de usted, por así decirlo, pues se lo diría, ¿no? Pero en este caso, pues no, o sea, no manifiesta que realmente usted le haya fallado de alguna manera a su hijo. Es que no, es que yo siento en mi corazón, por eso entró al mundo de las drogas. O sea, ella realmente piensa que, por así decirlo, su fantasma está orillando a su hijo a consumir. Cuando aquí el que lleva, por así decirlo, la batuta, el verdadero peso del consumo de sustancias, pues es eso, el padre, ¿no? Y de pronto no llegué a una intervención más así, más profunda, más grande, porque realmente llegamos rápido al objetivo terapéutico. Ya eso lo voy a ver más adelante en las siguientes sesiones, pero pues hay que entender que creo que cada persona sabe que deja una huella, deja este fantasma, esta esencia, y uno se va preguntando, ¿qué dejo atrás? Uno, conforme va avanzando en la vida, uno se va preguntando, ¿qué dejé atrás? Un padre, conforme va avanzando la vida de su hijo, se pregunta, ¿qué dejé atrás? ¿Fui un buen padre o no lo fui? Y a veces lo primero que hay es arrogancia, ¿no? No, es que sí fui bien padre, yo sé que me la pasé trabajando, pero es que tenía que darles de comer. Pero lo que veo, por ejemplo, en las familias de los consumidores de sustancias, es, ¿sabes qué? Yo hice lo que me tocaba y se acabó. No me puedes criticar. No me puedes señalar de nada, ¿no? Porque no tuve de otra. Y yo trato de que digan lo mismo, pero de una manera diferente, de una forma diferente. Cuando yo les señalo, es que esa manera de decir las cosas, pues pareciera, ¿no? O dar la impresión de que solo le preocupa su imagen como papá, su imagen como mamá. No le preocupa a su hijo. Es tan difícil decir, no fue suficiente. ¿Sabes qué? Hice todo lo que pude, lo que estaba en mis manos, como por ejemplo Cooper, ¿no? Que hizo todo lo posible y todo lo que estuvo en sus manos para tratar de regresar con su hija, pero pues no fue suficiente, ¿no? Digo, al final regresa, pero ya a un día, ¿no? De morir. Claro, y además creo que un punto ahí bien importante es que el fantasma es la ausencia, como lo hemos estado trabajando, pero también el fantasma es un deseo de lo que queremos, ¿no? Por ahí en una serie de televisión hacen esta asociación. Entonces yo creo que también el fantasma puede ser un deseo. ¿El deseo de qué? De tener otro papá, de tener otra familia, de ser alguien más, ¿no? Tengo ahorita un paciente que está bien conflictuado porque él quiere ser, dejar de ser la oveja negra para su familia. Entonces, a veces el deseo se vuelve un conflicto para él porque es como, híjole, es que para dejar de ser la oveja negra, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Para dejar de ser el hijo que siempre está o que está constantemente teniendo problemas con la mamá, con el papá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y a veces eso se vuelve una tortura, se vuelve muy insistente y lleva otra vez al consumo de sustancias, ¿no? Yo acá creo que el asunto de trabajar sería ¿y qué hacer con todas estas cosas, ¿no? ¿Qué hacer con los deseos que tiene un chico de tener otra familia? ¿Qué hace un chico que desea tener otro lugar en la familia? ¿Qué hacer cuando en sesiones individuales te dicen eso, ¿no? Pues ¿sabes qué? Es que pues, realmente mi papá no me decepciona, ¿no? Como padre es lo pésimo que he tenido. ¿Cuál sería nuestro rol como terapeutas en ese aspecto? Creo que será importante ir reflexionando.
Y está cabrón, ¿no? Porque eso se ve en la escena donde revisa los videos, ¿no? Donde de su hija, ¿no? Porque resulta que Cooper pues puede recibir comunicaciones, una especie de videollamada grabada, retrasada, desde la Tierra, ¿no? Cada determinado tiempo. Y de pronto ve a su hija crecer, enviándole cada uno de estos mensajes, y llega a un punto en el cual ella está completamente decepcionada, porque su papá le prometió de que iba a regresar cuando ambos tuvieran la misma edad. Y resulta que ya tienen la misma edad y él no ha regresado. Y de pronto ver la decepción, que es, por ejemplo, uno de los temas que toco en sesión grupal a través del mito bueno, no el mito, el cuento de Peter Pan, y que, por ejemplo, me tocó verlo en las últimas sesiones familiares que di en esta semana. O sea, de pronto veo una enorme indiferencia a la decepción, de que, ¿sabes qué? Es que estoy decepcionado de ti, papá. Estoy decepcionado de ti, mamá. Ya no les creo. Por cualquier cosa, porque ya me mintieron, porque en muchas ocasiones atentaron contra mi bienestar económico, emocional, y no sé qué hacer con eso, no sé qué hacer con la decepción, de ya no creer en ti, de tantas cosas que me faltaron, tantas cosas que esperé de ti y no se cumplieron. Que a fin de cuentas, eso también es una pérdida, ¿no? Esa frustración entre lo que debieron ser y lo que son, que resultó ser mucho menor, mucho más pobre, pues es también una pérdida de una ilusión, ¿no? O no sé si también del deseo. Sí, sí, obviamente, ¿no? Hay una carga muy importante de lo que se desea. El problema con el deseo, como decía nuestro maestro Arturo, es Ujú. que el deseo siempre se cumple, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que muchas veces lo que trabajemos en sesiones, pues no va a ser tan fuerte o no va a ser tan significativo, por decirlo así, frente al deseo del sujeto, ¿no? ¿Cuál deseo puede ser? Pues deseo de volver a consumir, el deseo de seguir siendo la oveja negra, ¿no? El deseo de simplemente pues dejar de existir, ¿no? Creo que es un tema importante también, ¿no? Porque se vuelven fantasmas todas estas cosas. Ayer estaba leyendo una historieta sobre un sujeto, ¿no? Que está mostrando características de una persona suicida y pues nadie hace nada. Entonces él termina suicidándose, ¿no? Y le echa la culpa a un libro, cuando realmente el deseo es el que está haciendo ahí acto, ¿no? De presencia. Bueno, para leer un poco lo que aquí están comentando, creo que fue con lo de la pregunta de qué es un fantasma, un espectro y un alma. Pues sí, claro. Sí, un espectro, ¿no? Es algo espectral, es algo como que no siempre está ahí presente. Fantasía, fantástico, imaginario, el típico, los hijos cargan con las decisiones de sus padres. Y eso es algo bien importante, ¿no? En esta película hay una escena en el inicio donde va conduciendo Cooper, va su hija Morph y va el hijo Tom. Entonces se poncha una llanta en el camino. Y lo que dice Tom es, bueno, es que, ¿qué hiciste, Morph, no? Y ella dice, pues yo no hice nada. Y el chavo dice, es que es la ley de Morph, ¿no? Y entonces, lo que pasa con este sujeto es que, perdón, lo que pasa con esta situación y la ley de Murphy es que todo lo que pueda hacer peor va a pasar, ¿no? Entonces la niña se sale muy enojada por el comentario que hace, ¿no? Y le dice a su papá, no, a ver, espérate, no es que la ley de Murphy es que todo lo que puede pasar va a pasar. Así se lo maneja a ella, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Siempre hay una carga de lo que los padres hacen de nosotros, ¿no? Cada cosa que hace un padre, la decisión del nombre, por ejemplo, va a ir marcando un poco la ideología y un poco la forma de ser de cada persona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me llamo Cristian de Jesús, ¿no? Ese es mi nombre. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre conmigo, no? Desde muy pequeño mi familia es muy apegada a la religión cristiana, me ponen así porque fue un embarazo difícil para mi mamá, este, fue algo difícil para mi mamá, para mi papá también, tuvieron que decidir, por ejemplo, si abortar o no, de mi nacimiento, decidieron seguir. Y entonces me ponen Cristian de Jesús, ¿no? Como un tipo de reverencia o de ofrenda a Dios, al Dios católico. Entonces, yo a lo largo de mi vida, pues, he estado confrontándome constantemente con esa parte de mi identidad. Y hoy en día, pues, me da como un poco igual a la religión. Me gusta estudiar sobre religión, soy ateo, pero me gusta mucho estar ahí. Entonces, sí, como bien dice Ale, ¿no? Las decisiones de los padres están ahí presentes, ¿no? Siempre están constantemente sonando, ¿no? Siempre están constantemente haciéndonos ahí como ruido, ¿no? Por eso me gusta mucho el tema o el concepto de fantasma para poder trabajar con estas cosas, porque en las adicciones uno va con ellos, con los usuarios, y están hablando de sus papás, es que no manches, mi jefe, ¿no? Es que tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces yo les digo, pues es que es bien interesante que le des tanto énfasis a un tema de una persona que no está presente, ¿no? Pareciera que es alguien que está aquí, ¿no? Es como un espectro, como bien decían por ahí. Y bueno, el fantasma es una imagen idealizada del padre, claro, que su padre busca en un tiempo alterno cumplir con sus hijos. Sí, claro, a veces el hecho de ser padre pues lleva o conlleva el tratar de dar o de cumplir ciertas expectativas, ¿no? Y es bien difícil para los usuarios de adicciones porque pues siempre están confrontándose con el padre que pudieron haber sido, ¿no? Y a veces los hijos ya dejan simplemente de verlos como padres y los ven o como amigos o como alguien con quien cargar, ¿no? Y entonces se vuelve ahí también una carga para estas personas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a poner otro fragmento de la película. A ver, La déjenme peli. ver. Yo quisiera mencionar Sí, que llega un momento en el cual, al darnos cuenta de la huella que dejamos, intentamos modificar la huella, que son estas familias que cargan una relación de culpa con el usuario. De que, ¿sabes qué? Estoy consciente de que te lastimé, de que te violenté durante tu infancia, de que no estuve contigo, que la huella que dejé es una huella que te hace sufrir. Es una huella horrible. Entonces, pues te voy a llenar de dulces, voy a acceder a todas tus demandas, voy a facilitarte cosas que quizá no debería de facilitarte. Y entonces, en esta búsqueda de solventar el recuerdo, pues lo único que hacen es agravar el problema, ¿no? Yo le digo a los usuarios, es que a veces tienes que darte cuenta de que uno no resuelve los asuntos con el padre que tienes ahí físicamente. O sea, de que aunque tú resuelves las cosas con tu papá, el que se encuentra ahí sentado en el sillón, de que ya negocien y que cada quien por su lado y que se van a respetar, la verdad es que no importa. No importa que llegues a una buena negociación con él, de convivencia, de lo que sea. ¿Por qué? Porque si tú sigues peleado con el fantasma de tu papá, sigues peleado de que él te dejó cuando tenía 7 años, de que él se fue a Estados Unidos, de que él golpeó a tu madre y golpeó a tus hermanos durante muchos años, cuando te quedas con eso, a veces no hay que resolver las cosas con el papá que tienes ahí presente físicamente, porque resulta que el papá cambió, ¿no? Hablando específicamente del padre. O sea, resulta que ya ahora dobla las manitas, ahora ya escucha, es tierno, amable, y al final no cambia nada. Aunque ahora se convierte en un buen padre, no cambia nada de lo que ya está interiorizado, que es un papá totalmente, quizá totalmente diferente. Y si eso no se le muestra al paciente, va a estar engañado pensando de que las cosas que se tengan que resolver con papá es en el aquí y en el ahora, cuando lo que hay que resolver es lo que significó papá durante muchos años, con su trato, con su mirada, con sus palabras,
una de las dinámicas que por ejemplo, creo que ayudan bastante en este asunto de hacerles ver qué huellas le dejaron a los hijos, son las siluetas humanas llenas de las palabras. ¿A qué me refiero? Ustedes, déjenme ver si puedo encontrar una silueta, y ahorita se las muestro. En este asunto de la silueta, ustedes tratan de buscar en internet o simplemente le piden ¿cómo decirlo? Al mismo usuario que dibuje la silueta de un hombre de tamaño hoja de papel, hoja de tamaño carta, y otra silueta de tamaño mujer, igualmente de tamaño carta. Déjenme ver tantito. Ujú. Y bueno, la idea de este ejercicio, que de hecho incluso es un ejercicio que se hace por separado con los usuarios y que también se puede hacer con la familia, es decirle a las personas qué palabras te dejó tu familia. Específicamente, te dejó tu papá y te dejó tu mamá. Entonces, esas siluetas que acaban de dibujar, creo que ya encontré una. Bueno, voy a utilizar esta, aunque tenga esta imagen. Bien, Contreras Escobar levantó la mano, entonces le voy a poner el audio. Sí, A claro. ver, No, él lo activa, él lo activa. ¿sí se puede? Sí, él lo activa. Ok, ya lo activo acá. Gusto saludarle, estimados. Interesante el análisis. Quisiera agregar un comentario porque se está haciendo una interpretación de repente se están tocando aspectos psicoanalíticos. Permítame, ya le atiendo. Se están haciendo enunciados psicoanalíticos, de alguna manera se están tocando, ¿no? Porque está haciendo una interpretación de una imagen idealizada. Veo también que el padre no quiere morir, pero quiere vivir a través de sus hijos. Como decía Uriel al principio, que él optó por darle un Que le futuro. doy a la Danielita que le friete un huevito y papa, ¿no? Dice, ¿no? Que no ha comido. Sí, que le ponga cebollita. A ver, démosle, pues no dice usted. Vivi, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Puedes silenciarlo. Que sí, bueno. Entonces es como un deseo del padre de cumplir el sueño frustrado a través de su hija para que siga existiendo, pero es como una proyección, ¿no? de su propio deseo de seguir existiendo a través de la hija. Ahora, veo un enlace aquí en cuanto a la adicción, deseo de persona que busca una alternativa en las drogas, el deseo de matar a su papá, el deseo de decir, no, mi papá no existe, entonces le llevo la contraria, de pronto es decir, me está obligando a hacer lo que no quiero hacer. Entonces, por llevarle la contraria, dejando que su papá no exista. No sé si me doy a entender en ese aspecto. Sí, yo creo que sí, porque, a ver, o sea, si la idea es que, quizá me voy a regresar un poquito más atrás, obviamente uno de los grandes temores que tenemos como seres humanos es la muerte. Y entonces la búsqueda o la tendencia principal que tenemos los seres humanos es buscar la trascendencia. ¿Cuál es nuestra manera de trascender, ya que no podemos vivir para siempre a través de la descendencia, en este caso los hijos? Y obviamente dejar algo en ellos que viva, que seamos el recuerdo en su cuerpo, en su mente, en su actuar, ¿no?
lo que algunos llamaríamos honrar la memoria, es voy a hacer lo que esta persona que fue importante para mí hubiera querido que yo hiciera, ¿no? Ahora, en términos de una figura tan importante como es el papá o la mamá, pues obviamente si hay una relación complicada con él, yo entiendo el deseo del padre, ¿no? De que mi mamá o mi papá quieren que yo sea doctor, pero la verdad es que nos llevamos tan mal, lo siento tan transgresores, tan invasivos, que entonces me voy a dedicar toda mi vida a hacer todo lo que ellos no quieren que sea, ¿no? Y eso incluye el no ser doctor. Voy a hacer totalmente lo contrario de un doctor. Voy a ser un barrendero, por ejemplo. Voy a ser un drogadicto, ¿no? Y es una manera de asesinar esa parte, de esa figura idealizada de mamá y de papá. ¿No? Negarles esa trascendencia. Haciendo lo que yo quiero y no lo que tú quieres, ¿no? Y me va a importar un pepino al final lo que tú quieras. Regresando al ejercicio que les decía, ya encontré una silueta, voy a ver si puedo compartir. La pantalla me lleva. Bueno. Imagínense esta silueta en específico, a ver. Ajá. Esta silueta en específico, esas dos siluetas, ¿no? Sin las rayitas que están en medio. Lo que le pides a la persona o al usuario es que dentro de la silueta, escriban todas aquellas frases, todas aquellas palabras que fueron significativos para el usuario, ¿no? Voy a poner un ejemplo aquí rapidísimo, de pronto. Huevo, ¿no? Huevón, que por ejemplo, para a lo mejor quien no lo sepa, que lo dudo, pero huevón significa flojo, ¿no? Haragán. Y entonces va a ir colocando dentro de la silueta todas estas palabras que lo fueron marcando. De que qué palabras fueron importantes que te dijo papá, ¿no? Pues mi papá me dijo que era un huevón, me dijo que era esto, me dijo que era aquello, etcétera, ¿no? Y en la parte de afuera de la silueta, lo que se va a colocar es aquellas palabras que se le dijeron y que también fueron importantes en la relación, por ejemplo, con papá, ¿no? Por ejemplo, tú no eres mi padre. Esa sería una frase típica en ese sentido. O, por ejemplo, te odio, ¿no? Que también es otra frase típica en este contexto, ¿no? Fuera de la silueta, obviamente aquí lo estoy colocando bien, muy, muy en la esquina, pero es más o menos en esta área, ¿no? Cerca de lo que llamaríamos la piel, ¿no? Y entonces también se aplica lo mismo con la mamá y se hace el mismo ejercicio, pero esta vez con la familia, ¿no? También ellos, qué palabras fueron importantes de su usuario. En el caso de ellos, nada más se les da una sola silueta, una silueta de hombre o mujer, dependiendo del caso, y uno se lleva bastantes sorpresas, ¿no? Cuando se contrasta esa información. Y una de esos contrastes es lo que es significativo el uno para el otro, ¿no? A lo mejor para el padre, el ser huevón, que es una de las frases que le impactó al usuario, pues no, o sea, lo ve como algo normal, pues es que eres huevón, pues, que pues, te estoy diciendo la verdad, o sea, no entiendo por qué eso te lastima, pues deja de ser un huevón y se acabó, ¿no? Entonces, el usuario, para él fue un gran impacto emocional, para el padre, ¿no? Y esa diferencia de percepciones, de cómo se lastiman sin querer, por así decirlo, hace que se generen todavía más y más conflictos, se generen más y más resentimiento y se intente asesinar al padre, y hablando en un sentido simbólico, ¿no? Y de pronto asesinarlo es algo complicado porque, por un lado, son una de las figuras, aunque estemos peleados con ellos, son una de las figuras más importantes en nuestra vida, pero al mismo tiempo son figuras que sentimos que son dañinas para nosotros, que nos lastiman de manera severa y no sabemos qué hacer con esa figura, ¿no? De hecho, en una sesión grupal yo recuerdo a uno de mis ex jefes, ex maestro, que decía que le preguntaba a los usuarios, ¿tú cómo asesinarías a tu padre? No, de hecho nos preguntó a Cristian a mí exactamente lo mismo. ¿Tú cómo asesinarías a tu padre? ¿No? Después de colocar un video relacionado con eso, ¿no?
Y algunos dijeron, no, pues yo lo asesinaría ahorcándolo y apretándole el cuello, ¿no? Hasta asfixiarlo, ¿no? En el caso de los pacientes con más sadismo, ¿no? Hay otros, no, pues yo simplemente, sin sufrir, ¿no? Una pistola, le disparo en la cabeza y se acabó, ¿no? Y cada uno daba sus diferentes formas y versiones de cómo debería de asesinarse el padre, ¿no? Yo recuerdo que, eh, ajá. Yo recuerdo que en este caso en particular, eh, yo respondí, si no me recuerdo, que sí, le dispararía en la cabeza, ¿no? Con una pistola, ¿no? ¿Tú recuerdas qué dijiste? Yo sí dije que ¿cómo lo digo? Creo que lo Ahorcar- ahorcaría. Ahorcaría, ¿no? Sí, Sádico. sí. Y de pronto él dijo algo que muchas veces no entendemos, ¿no? Él dijo, es que no importa si lo asesinas físicamente, no importa si de pronto el padre que se encuentra enfrente de ti, que dices que te lastima con sus palabras, con sus actos, a él se muere. No importa si lo desapareces, no importa si lo haces cachitos y lo haces pozole, no importa. Ese no es el verdadero padre que te está comiendo simbólicamente. Entonces, ¿qué se necesita para asesinar correctamente al padre? Crecer. Porque de pronto la figura del padre en el ámbito de las adicciones es vista o de una manera sumamente devaluada o como una figura sumamente poderosa y rígida, ¿no? A la que se le teme. Y en algunos casos hay tanto temor hay tanto poder simbólico en su figura que realmente el usuario no puede hacer nada. O sea, a lo mejor el usuario es corpulento, es grandote y le puede fácilmente dar unas cachetadas, unos golpes a su padre que es seguramente mucho más chaparro y no lo hace. No lo hace porque aunque sé que te voy a ganar una pelea, hay algo que me impide poder lastimarte tan severamente como yo quisiera y que ese dolor al final me alimente, o no alimente, sino que me, me, me dé goce, Cristian, ¿acaso? ¿No? Goce. Sí, Me dé goce. un placer que realmente me alivia, aunque me tortura al mismo tiempo. Entonces, él decía, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no trascender el dolor? ¿Por qué no trascender el resentimiento? Por qué no llegar a algo más grande que ser padre, que el propio padre? Sí, y junto con ese comentario que dice Uriel, pues hay que ver justamente esa parte, ¿no? O sea, el sujeto que tiene el problema con el papá muchas veces no lo quiere resolver, aunque parezca que lo quiere hacer, porque de alguna forma hay miedo en ellos. Hay miedo al abandono, hay miedo al rechazo, porque para muchos de ellos es mejor tener un papá como el que tienen a no tenerlo. Y eso lo vuelve muy complicado, ¿no? Hace poco un paciente mío me decía, es que ya me cansé de estar con mi mamá. Ahí en este caso la figura, digamos, activa y sádica era la mamá. Y me decía, es que ya me cansé de estar con ella, todo el tiempo está sobre mí, ¿no? Me manda policías, me vigila, siempre está sobre mí, ¿no? Es muy controlador. Y le digo, y bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Cuáles serán las soluciones? Pues yo creo que es salirme, ¿no? De la casa de ella. ¿Y por qué no lo has hecho? Me dice, es que tengo miedo a no poder hacerla. Entonces es como, bueno, pues es eso, ¿no? De alguna forma, creo que hay un goce ahí implícito, ¿no? El goce de siempre estar cuidado, de no pasar a la madurez, ¿no? De hacerse responsable de sí mismo. En algún momento pareciera que a este chavo también le gustaba el ejercicio de dominio de su mamá, ¿no? Obviamente, digamos, interpretándolo más a fondo, pues había ahí una situación, un complejo de Edipo no resuelta, su papá era el rival, el que tenía todavía que quitarle el amor de la mamá, y el papá igual era alguien muy sumiso frente a la actitud de la mamá, ¿no? La actitud de su esposa. Entonces estaban peleando a través de la sumisión el amor de la mamá. Obviamente esas son cosas muy pesadas, muy difíciles de trabajar con los usuarios y que los mantienen muchas veces estando ahí.
en esta dinámica complicada, ¿no? Y yo creo que una parte de toda esta situación que se ve reflejada en Interestelar es cuando ya están en el vuelo, están en el Endurance, ya tienen gravedad y pasa Cooper junto a su compañero negrito, no me acuerdo cómo se llama, pero que es astrofísico, ¿no? Entonces le dice, oye, es que me da miedo esto y golpea parte de la coraza de la nave. Y le dice, ¿qué te da miedo? Dice, son milímetros de acero lo que me separan de la nave, del espacio, ¿no? Del vacío. Y entonces se le acerca a Cooper y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Tú sabías que los deportistas que hacen, no sé cómo se llama ese deporte, que usan veleros, no saben nada? Y se queda así como se lo queda viendo, ¿no? Dice, sí, si se caen se ahogan, pero están ahí. Y entonces lo que hace Cooper, le da su aparato de reproducción de música y se lo deja. Y entonces él se pone a escuchar lo que está escuchando Cooper. ¿Y qué es lo que escucha Cooper? Escucha sonido, escucha una tormenta y grillos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una muy buena representación de este pasar al estado del miedo, del estado de confort, perdón, al estado de miedo, ¿no? El miedo que a veces nos hace no querernos mover, que nos mantiene ahí ensimismados sin tratar de salir o sin tratar de poder hacer algo más allá. Y eso es algo bien común en las adicciones, sumamente común. ¿Cuál es la zona de confort para los adictos? Pues su consumo de sustancias. Ahí es donde están cómodos. Aunque tengan, por ejemplo, los consumidores de heroína tengan riesgo de contraer hepatitis o SIDA, los consumidores de piedra, aunque tengan el riesgo muy elevado de tener descalcificación de los huesos, ¿no? Pérdida de piezas dentales con el cristal, ¿no? Incluso son capaces de sacrificar su goce sexual por este estado de confort, ¿no? Por no querer decir las cosas que no se han dicho, porque no quieren enfrentar esos fantasmas que ellos tienen. Entonces creo que hay como una situación bien interesante que también se puede utilizar Interestelar para trabajar la zona de confort y cómo enfrentar la zona de miedo. Pues llévate un aparatito, ¿no? Por ahí en alguna ocasión con una amiga hablábamos sobre tótems, ¿no? Entonces, pues hazte un tótem, algo que te ayude a salir o que te ayude a confrontar de una manera más digna la situación en la que estás. Porque si no, te quedas ahí y hay un goce y el goce al final te va a llevar a la muerte, ¿no? ¿Algo que quieras comentar, Uriel? Sí, porque viéndolo, intervenir sobre esta parte es complicado por justamente el querer aferrarse a algo que es práctico, ¿no? La sustancia es práctica. O sea, me siento mal, llega una dosis de heroína, de cannabis, de lo que sea, y automáticamente te pone bien. Y de pronto tratar de convencer al usuario de que se vuelva atractivo la idea de hablar, la idea de utilizar la palabra, la idea de expresar emociones, es muy complicado, porque pues es que yo ya tengo algo para sentirme bien, y aquí me siento mal. ¿Cómo me pides que continúe con una vida en la que igual me siento mal? O sea, no quiero hacer eso, ¿no? Y es entonces donde hay que a veces ser muy duro, ¿no? De cómo esta manera mediocre, ¿no? Esta manera mediocre de lidiar con el dolor propio y es justamente acabando con el otro, es algo que hay que señalar, ¿no? De que sus intentos de destruir al otro, sus intentos de tratar de atacarlo, de acabarlo, porque resulta que te sientes como una cucaracha. O sea, estás en una relación con alguien, vamos a suponer compañeros de trabajo, y resulta que a tu compañero de trabajo le dieron un ascenso, ¿no? O le dieron un aumento de su sueldo, y entonces, lejos de pensar, viéndolo desde un pensamiento adictivo, lejos de pensar qué bueno que le dieron eso, seguramente se lo ganó, lo voy a felicitar. ¿Sabes qué? ¿Por qué a mí no? No, porque él sí y a mí no. Y entonces, en lugar de quedarse con esos sentimientos
y hacer algo constructivo con ellos, que es, ¿saben qué? Me voy a poner más las pilas, voy a llegar más temprano, me voy a quedar más tiempo, le voy a preguntar cómo le hizo para conseguir ese ascenso, para conseguir el aumento de sueldo. No, 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 voy a criticar su trabajo, voy a difamarlo, voy a destruirlo, voy a hacer que las demás personas no le hablen, voy a inventar chismes de él. Porque resulta que es más fácil destruir que construir. Y eso es algo que, por ejemplo, se ve mucho en Internet, demasiado en Internet. Llega una figura pública que, por ejemplo, representa la buena economía, el buen comportamiento, etcétera, y de pronto sacan alguna especie de tela de donde cortar y la acaban, ¿no? Ahorita te doy participación, Fernando, que creo que querías participar desde hace rato. Y la idea de esto es, ¿sabes qué? Si yo no soy feliz, pues nadie va a ser feliz. Y ese es un pensamiento muy mediocre. Y entonces le decimos eso al usuario, ¿sabes qué? Estás patinando en tu propia mediocridad. Estás intentando sentirte mejor, pero lo único que provocas es sentir mal a otras personas. Porque la felicidad que le genera el consumo de sustancia es a costa del sufrimiento de su propia familia. Y entonces es comenzar a señalar, comenzar a confrontar sobre esa parte y de que en realidad que esas personas que en muchas ocasiones pues tienen una idea muy, muy, muy soberbia, ¿no? Muy megalómana, muy enaltecida de sí mismos, en realidad es mostrarle es que eres un mediocre. Tú te dices que ya eres capaz de hacer ciertas cosas, no, eres un mediocre, porque cada vez que tu familia es feliz sin ti, en lugar de darte alegría, te duele. En lugar de darte alegría, te enojas, buscas la venganza. Fernando. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una duda y sobre todo un comentario. Este, yo he tenido mucho, mucho resentimiento con mis padres y incluso yo me tuve que salir a la fuerza, a la de ya porque estaban sobre mí, como estaba diciendo el compañero Cristian, es que mi madre me opacaba, no me dejaba vivir mi vida, no me dejaba salir de la casa. Entonces, yo tuve que optar por salirme de la casa totalmente y mi madre está enojadísima conmigo. Entonces, yo te comento que lo que yo quiero es que cómo hacerle de que ya no esté enojada, sino está frustrada, está enojadísima. No te oyes, Uriel. Tienes tu micrófono apagado. Ups. Déjame ver si te entiendo. A ver, lo que entiendo es que te sentías presionado por tu familia y Sí, tuviste que salirte de la casa, ¿no? Fue pasar de la zona de confort a la zona de miedo. exactamente. Es Yo creo una, que es... Yo creo hay por ahí una metáfora que utiliza un psicoanalista esloveno llamado Žižek, de una novela, no sé qué novela sea, estaría buena buscarla. Esta novela, fíjate lo que dice, ¿no? Ahí habla sobre la ética del papá, ¿Qué es lo que dice? Dice, pues bueno, es la clásica historia de una chica pobre que vive con su mamá, que se dedica a hacer el aseo, ¿no? De la casa y así, ¿no? Entonces, la chica tiene un deseo. Su deseo es su deseo es tener una pareja rica, quiere tener un esposo rico, ¿sale? Entonces pasa el tiempo
La chica conoce a alguien rico, se hacen pareja, entonces inician una relación. Cada vez que este chico va a la casa de su novia y a la casa de la mamá de la novia, la señora es muy grosera, es muy soez, ¿no? Cada vez que llega se echa pedos, es alguien que insulta, es alguien que siempre está causando problemas, ¿no? Entonces, siempre que va el esposo, el novio, siempre hay conflicto con la hija, ¿no? Entonces va una vez, va una segunda vez, una tercera vez y así durante mucho tiempo, hasta que la chica decide salirse de la casa y casarse con esta persona. Entonces, lo que dice Zizek es, la actitud de la mamá, ¿qué es? ¿Es una actitud buena o es una actitud mala? Por decirlo así, ¿no? Eh, ¿Y por qué? ¿No? Él dice Zizek, yo creo que la actitud de la mamá al momento de pedorrearse mientras está el chico ahí, es una actitud de una persona ética. Y es algo como, ay, cabrón, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser ético que te insulten? Pues es ético en el sentido de que ayudó a su hija a dar un segundo paso, casarse con alguien que ella deseaba casarse. Ella quería tener una persona rica y al final, por la actitud de la mamá, se sale de la casa y se vuelve una persona rica. Entonces yo creo que a veces el asunto es ese, es ver que a la familia no se le cambia, a la familia no se le puede, vaya, y más en estos ámbitos, por ejemplo, de adicciones a la familia, nunca se le puede decir, oye, pues modifica tu conducta, porque siempre el problema va a ser el otro. Entonces, yo creo que lo importante acá es qué hacer nosotros con estas familias. Yo lo que sugiero regularmente a los pacientes es que tomen una postura como ser un extranjero, ¿no? Si ya te saliste tú, por ejemplo, de tu casa, toma la actitud de ser un extranjero que va a visitar un país, ¿no? ¿Qué país va a ser el país de la casa de tu familia? Claro, Entonces ve, escúchalos, tómate la foto, ¿no? Disfruta de esos momentos que pueden tener agradables y retírate, porque va a seguir habiendo conflictos siempre y cuando no haya un no, cambio de actitud, por ejemplo, de la familia. Entonces yo o- creo que esa es una situación que se la podría verdad, hacer. la verdad, yo he tenido conflictos con mi madre, con mi esposa y todo, y ah, la odian. Luego le digo a mi esposa, no, tranquila, ya no vamos a ir a verla, y ya, pues hasta aquí quedó, y pintar, como dicen, pintar la raya. Tú no la vas a ir a ver, ni yo la voy a ir a ver, para evitar problemas. ¿Cómo ves? Le digo a mi esposa, me dijo, sí, adelante, para evitar todo este tipo de problemas que ha habido, porque me salí de la casa, me casé con ella, entonces, pues sí, sí estuvo, incluso porque me iba bien en mi trabajo, en mi trabajo me iba perfecto, y ahorita me va bien en mi trabajo, pero me quería más por la lana que porque que estuviera yo ahí. Entonces, yo ya, y como tuve un accidente, ya no, yo ya no quise estar con mi madre. ¿Por qué? Porque simplemente me estaba sofocando, me estaba sofocando y con esto, este, yo me sentía que me estaba ahogando. Entonces yo lo que hice, pues me salí de la casa, conocí a mi esposa, a una persona, me casé con ella y de que me casé con ella, pues soy feliz, soy feliz, tengo un hijo y pues soy feliz con ella. ¿Cómo es? Vale, pues gracias Fernando por compartir nuestro testimonio. Pues realmente no creo que haya nada más que aportar en lo que podamos comentar de tu caso. Si
sea, eres feliz, si estás bien donde estás, pues creo que pues ahí te tienes que mantener. No, incluso yo digo que a veces me da este, cosita ir luego por lo que va a decir mi madre. Sí, claro, y eso es algo que en algún momento todos sufrimos, ¿no? El hecho de qué va a pasar cuando hagas ciertas cosas, ¿no? Yo creo que el asunto es tomar decisiones, ¿no? La palabra decisión, en latín, de la palabra que viene, significa cortar cabezas. Okay. La persona que corta cabezas es una persona obviamente agresiva, pero a la vez es una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿no? De Firmes, decir, ¿no? sabes que ya basta, ¿no? Ajá, Ujú. firme. Un ¿Sabes qué? ejemplo, Voy a seguir este camino. un ejemplo que yo, por ejemplo, lo comenté con ¿cómo se llama? Con los usuarios, por ejemplo, en la semana, fue de que, por ejemplo, estaban teniendo muchos problemas, de que se andaban criticando de que eran traidores, desleales, las llamadas chivas, borregas y todos los animales a las que se les atribuye la traición, o soplones. Eh, y yo les di un pasaje de doble A, ¿no? En doble A hay 12 tradiciones que sirven como para mantener la unidad del grupo. Y en la primera tradición, que donde se plantea que el grupo está por encima del individuo, plantean el ejemplo de Rickenbacker. Rickenbacker es un empresario a principios del siglo XX que pues hizo de todo. Ese vato era coronel y después piloto de la Fórmula 1 y hizo mil y un cosas este chavo, ¿no? Puso su propia empresa mecánica y fue una persona muy exitosa. Durante una misión, durante la Segunda Guerra Mundial, esta persona derribaron su avión y quedó a la deriva en medio de alta mar junto con otros sobrevivientes a que se estrellara este avión. Estaban dentro de unas balsas, habían pasado cerca de 2 meses, obviamente tenían mucha sed, la poca agua que les llegaba era debido a las tormentas y que trataban de guardarla ya sea dentro del bote o en las cantinfloras que tenían o en la misma ropa, ¿no? Pero pues el sol que quemaba su piel, el agua de mar que hacía que se generaran llagas, la enorme sed que a veces trataba de obligar a los propios sobrevivientes a querer consumir agua de mar, pues todo eso generó demasiada desesperación, ¿no? Llegaron a tener agua potable con la lluvia, llegaron a tener 2 que 3 fuentes de alimento a través de una gaviota, a través de unos pescados que llegaron a capturar, pero la situación era desesperanzadora, no nos van a rescatar, ¿no? Y de pronto, a la mitad y ya se habían muerto algunos sobrevivientes debido a las llagas, debido a muchas condiciones, ¿no? 3 personas. Y de pronto llega un momento en el cual una persona que aunque no está en peligro de muerte, está muy harto, está fastidiado, ya dice, ¿sabes qué? Estoy hasta aquí de querer soportar lo del agua, de que apenas si tengamos para beber, que apenas si tengamos para comer, esto no es vida y no nos van a rescatar. Ya basta, ya me cansé. Y la persona, sin que le diga a nadie, aprovecha la noche para tirarse al agua, esperanzado de que se ahogue y se muera y acabe con su sufrimiento. Y yo les hago ver a los usuarios que esta persona tan desesperada, pues es como ustedes, no están desesperados de salir de toda esta cosa que los hace sufrir, que toda esta abstinencia que los pone como locos porque sufren mucho y que quisieran estar consumiendo, es de lo peor y quisieran acabar con todo. Pero llega Rickenbacker y lo que hace es que lo agarra antes de que se caiga por la balsa, lo agarra del cuello, lo mete con todas sus fuerzas a la balsa y le comienza a gritar, tú no te vas a morir, tú te vas a quedar aquí, pero yo me quiero morir, reclamaba el otro, me vale madres, tú te quedas aquí, vas a sobrevivir con todos nosotros, no te vas a matar. Y comienzan a discutir. Y el náufrago pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no me dejas morir? ¿Por qué no dejas que yo cumpla mi voluntad y que acabe con todo esto? No nos van a rescatar.
Porque es lo correcto, porque eres mi amigo, porque no voy a permitir que te mates. Aunque te enojes conmigo, si quieres llegando a la orilla, una vez que nos rescaten, me puedes golpear, me puedes pegar un tiro, haz lo que tú quieras. Pero mientras, no vas a salir de esta balsa. A los 3 días los rescatan. Y después esta persona, después de un tiempo, después de que se recuperó, regresa con Rickenbacker y le dice, ¿sabes qué? Me ayudaste mucho, porque iba a cometer una estupidez. Y por eso te doy las gracias. Yo le hablo a los usuarios, Rickenbacker es su familia. Los obliga a hacer algo que no quieren. Estar en un internamiento. Estar en un lugar horrible, según ustedes, ¿no? Horrible por el encierro, porque no pueden hacer muchas cosas que ustedes quisieran hacer, porque están abstemios de sustancias. Y si ustedes se enojan y se enfurecen con la familia, y adivinen que aún así los van a seguir metiendo. Porque no van a permitir que se sigan matando. Por ese simple hecho. No, y me tocó repetir el discurso con un usuario que apenas intentó atentar contra su vida dentro de la clínica y preguntaba lo mismo, ¿por qué no me dejan matarme? Por el simple hecho que estás en nuestro territorio y en nuestro territorio no te vamos a permitir que te mates. Yo no lo voy a permitir. Pero es que está mal, me vale, yo no lo voy a permitir. Y toda esa fuerza y toda esa convicción, esa decisión, como tal cual la describe Cristian, con esa agresividad, cambia muchas cosas. Cambia bastantes cosas, no solo en la relación, sino en la motivación del otro. ¿No? El ejercicio del poder, una fuerza que proviene de lo que uno considera correcto, en muchas ocasiones resulta terapéutico. Esa firme convicción de que se está haciendo lo mejor, que se está haciendo lo correcto, resulta terapéutico al final. Porque contienes a la persona. Y en algún momento la persona siente que ya no está sufriendo. Se siente contenida, se siente abrazada por todo esto. Y es la lucha interna de Cooper. ¿Me quedo con lo que deseo, que es estar con mi familia? ¿O me mantengo firme ante el berrinche de mi hija, ante el llanto de mi hija que me dice que ya no soy su padre? ¿Me mantengo firme y hago lo correcto o me quedo? Escucha las grabaciones de su hija después de 30 años, de que ya creció, de que está decepcionada, donde le dice, ¿sabes qué? Es que ya no creo en ti, es que, ¿sabes qué? Ya me cansé de esperarte, yo ya no tengo papá, me mentiste. Me mentiste completamente. Y eso lo destroza a él. Y lo pone en conflicto. Y aún así se dirige a hacer lo correcto. Y ese es un camino lleno de incertidumbre, porque realmente no sabe si al final se va a cumplir su objetivo, que es adquirir la información del hoyo negro para poder salvar a la humanidad. No lo sabe, pero es tratar de llevar una decisión hasta sus últimas consecuencias y darte cuenta si te vas a arrepentir o no. Que dice por ahí un proverbio, ¿no? Que apareció, me encantó porque apareció en una serie de televisión, que es toma las decisiones que te dejen dormir en paz en tu cama. Toma las decisiones que te den un sueño profundo, que te dejen descansar en paz. De que no importa cómo salga la decisión, si sale bien o sale mal, tú estás convencido de que hiciste lo correcto. ¿Tú cómo ves, Cristian? ¿Me pasé? ¿Acaso? Yo creo que el asunto sería pensar qué es lo correcto, ¿no? También, ese es otro. Porque ahí van muchas cosas, ¿no? Y así como para dar como una definición más fácil, clásica, pues para Aristóteles lo correcto o lo bueno o lo ético es una buena vida, una vida llena de virtud, una vida que no se basa en goce ni en placeres, sino una vida recta, ¿no?
que uno pueda ser capaz de tomar decisiones, que uno se sienta seguro, que uno esté satisfecho con todo lo que tiene. Entonces, pues yo creo que eso sería lo correcto, ¿no? El problema acá en el uso de sustancias es que muchas veces los chavos no ven esas cosas, ¿no? Y es bien difícil que noten qué es lo que de verdad les va a dejar algo a futuro, ¿no? Y ese es otro de los puntos importantes en Interestelar. El tiempo, ¿en qué momento uno toma decisiones que lo llevan hasta el lugar en el que está, ¿no? Cuando Cooper inicia su aventura, inicia su viaje, creo que uno podría preguntarse en qué momento inició. Inició cuando, bueno, digamos, la interpretación como más popular de esta película es que él junto con la doctora Brand, son las personas que hicieron el agujero de gusano. ¿En qué momento inicia su viaje? Inicia su viaje cuando hacen el agujero de gusano, cuando él está atrás del librero de su hija, o inicia cuando él empieza a descubrir el mensaje que tiene, ¿no? Creo que ese es un punto bien importante, en qué momento uno se vuelve el protagonista de su historia, que a veces falta mucho en este tipo de situaciones, precisamente hablando con la parte de la relación familiar, ¿no? Porque es bien común, es que yo consumo porque mi papá no me cuidó y entonces abusaron de mí. Es que yo consumo porque mi mamá siempre quiso más al otro hijo que a mí. Es que yo consumo porque, no sé, alguna otra situación que me haya tocado escuchar así. Pues yo consumo porque pues mi mamá no me hizo caso, ¿no? Cosa de ese estilo. Siempre pasa y nunca se hacen protagonistas de su historia. Y es bien difícil ver en qué momento ellos podrían hacerse protagonistas de su propia historia, en qué momentos ellos se pueden volver su propio héroe, porque a veces el camino es bien incierto y es más fácil decir es que fue la culpa de ellos, fue la culpa de tal, ¿no? Yo creo que si en algún momento a Cooper se le hace la pregunta en qué momento tú te convertiste en el héroe de la historia, no sé, yo creo que sería en el momento en el que decide dejar a su hija, pero no a su hija pequeña. Yo creo que cuando decide dejar a su hija ya grande, cuando ella ya está llena de sus propios hijos, de sus propios nietos, ahí es cuando él inicia su aventura. Pareciera muy paradójico, ¿no? La película es una paradoja, obviamente, la idea de Nolan cuando hace esta película, pero yo creo que ahí es el punto culminante, ¿no? En el momento en el que un sujeto decide, si bien no romper la relación, sí darle otro significado. Durante toda la película, Cooper trata de volver con sus hijos. Toda la película. De hecho, en una parte muy específica de la película, la doctora Brand le dice, oye, es que tú estás haciendo todo este viaje con la intención de tener la gasolina necesaria para regresar con tus hijos. Y él le dice, pues sí, sí, así es. Pasan cosas, él se mete en otras cosas más, y cuando llega por fin a ver a su hija, que ya es abuela, él decide dejarla ir, porque él es el que no podía soltarla. Cuando ve que ya está en otra dinámica, cuando ve que ella ya evolucionó, él decide también tomar parte y decir, bueno, es No que solo es abuela, es bisabuela. es bisabuela. Sí, sí, sí. Entonces creo que ahí es como una parte bien importante, ¿no? ¿En qué momento uno decide romper una relación para poder dar el siguiente paso? Ser creador. Durante toda la historia, Cooper se hace el héroe, pero nunca llega un momento final en el que sea él el que lleve este tesoro, ¿no? Como decía Auriel hace un rato, este tesoro para volver o modificar la realidad de la que vino, sino hasta que regresa con su hija ya bisabuela. Entonces yo creo que ese es un punto importante, ¿no? El asunto es cómo identificar en qué momento uno puede empezar a cerrar estas cosas, o en qué momento uno puede eh, concluir su camino o su viaje, en qué momento uno se hace su propio héroe. Yo creo que la idea es hacerse el héroe de sí mismo cuando uno se sienta capaz de lograr. ¿O tú qué piensas, Uriel? También, siempre
Siempre le digo a mis usuarios, ¿no? Que ante la decepción, sé tu propio héroe. No hay más. No, a mí me gusta, quizá un poquito sádicamente, acabar con la esperanza y decirles, pues es que no hay héroes. Nadie te va a venir a rescatar. Nadie te va a dar lo que no tienes. Nadie va a venir. Sé tu propio héroe. Porque hay usuarios que en este asunto de que están patinando en la mediocridad, están esperando que llegue papá, que llegue mamá, que intenten darles algo que ya no les pueden dar. Puede llegar papá y le da, y pasa con él 10,000 horas, y le da su coche, llega mamá y le da todos los mimos y cariños que no le pudo dar en mucho tiempo, y no va a ser lo que llene ese vacío, esa ausencia que tuvo el usuario. Tiene que ser su propio héroe, el usuario, y resignificar lo que vivió. Y es lo que decía Chopra, ¿no? Que no me gusta Chopra, pero bueno, de pronto sí saca una que otra frase, que él decía que la adicción es buscar, es buscar con tanto ahínco algo que necesitas, donde jamás lo vas a encontrar. Y creo que es cierto. Siempre sobreviviendo a base de paliativos y no enfrentando la cruda verdad que es necesaria. De que tú mismo te rescates, tú mismo te construyas, tú mismo tomes las riendas de tu vida. Que eso da miedo porque al final cuando te das cuenta de que eres el responsable de tu propia vida, no, no llegas a discernir que, que el causante de todo tu sufrimiento eres tú. Así como puedes ser tu héroe, también eres tu propio verdugo. Y darte cuenta de lo que te hiciste a ti mismo, de pronto es muy duro para los usuarios. Porque rompe con esta idea mágica, narcisista, por así decirlo, de que yo estoy bien, yo soy bueno conmigo mismo, yo soy una buena persona y ¿por qué te hiciste esto? Por ejemplo, ¿por qué te abandonaste? ¿Por qué te convertiste en lo que tanto juraste odiar y destruir? Al final te convertiste en lo que tanto odias. ¿Por qué te hiciste esto? No, y es como que la manera en la que yo se los planteo, ¿no? A los usuarios. ¿Es algo más que quieras comentar de tu película favorita, mi estimadísimo Cristian? Mi película favorita, claro. No, yo creo que, solo para dar como conclusión, creo que Interestelar puede ser utilizada desde este enfoque, desde la relación con los padres, cómo ser el protagonista de tu historia, en qué momento te puedes tú hacer tu propio protagonista, eh, La zona de confort y trabajar zona de confort. Creo que son varias cosas que uno puede ir como agarrando de toda esta película, ¿no? Y obviamente creo que cada vez que alguien ve yo a mí personalmente la he visto como unas 5 veces, siempre encuentro algo distinto. Siempre encuentro algo diferente en esta película y con mensajes nuevos, ¿no? Entonces creo que se le puede sacar mucho jugo. Obviamente la trama es muy difícil y a veces uno se va por el contexto que rodea toda la historia, pero realmente lo central es eso, ¿no? La relación que tiene Cooper con sus hijos. Todo se va en eso. Que los hoyos negros, que la gravedad y todo eso es el queda, pretexto, nada más. queda como pretexto para poder trabajar todo eso, ¿no? Yo en alguna ocasión, hablando con mi novia, le dije, hay una frase muy, muy famosa de esta película, que es la de que el amor trasciende dimensiones, espacios y fronteras, ¿no? Entonces yo le decía a mi novia, es que yo creo que el amor es como la gravedad, ¿no? Yo creo que en la película, cada vez que hablan de gravedad, hablan de amor. Y de alguna forma creo que el amor siempre se va a manifestar de distintas formas, ¿no?
Entonces, pues nada, sería lo único que tendría como para decir, para agregar. No sé si quieras que leamos los comentarios, Uriel, Sí, ¿cómo vamos ves? a leer los comentarios. Dice Contreras Escobar, ¿qué pueden decirnos sobre el deseo simbólico y el deseo de consumo, literal? Ujú. Dice, o sea, supongo que inicia con la mala relación con sus padres, pero termina siendo dependiente. Pues desde el ámbito psicodinámico, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? La formación de un niño se genera desde el nacimiento, ¿no? Cuando un niño es pequeño, es un bebé, se genera la primer parte del narcisismo, cuando es lactante, ¿no? Entonces es narcisista porque pues siempre está pidiendo cosas para él, si algo le incomoda llora, si tiene hambre llora, si ya se hizo de la popó llora, ¿no? Siempre está en esta situación. Eh, entonces pasa el tiempo, el niño empieza a diferenciar a la mamá, se sigue manteniendo esta relación narcisista que empieza a tomar otros tintes, ¿no? De hecho, Freud habla sobre, ay, es que no recuerdo cómo se llama esta cosa, ¿no? Pero es un palo con tela, ¿no? Entonces el niño empieza a trabajar con la mamá, pero también con otros objetos de su realidad, es decir, empieza a identificar que existe su mamá, que existe su papá, pero que hay otras cosas en el mundo. Entonces, la seguridad que en un principio le daba a la mamá se empieza a traspasar a otros objetos. Eh, Puede ser el peluchito, puede ser la sabanita, por ejemplo, en esta historia de Charlie Brown, el niño que anda con su sabanita, ese es un objeto que lo hace sentir seguro. En psicoanálisis, bueno, ay, ¿cómo se llama este autor? Ay, Winnicott. Él habla que hay objetos transicionales, ¿no? La sabanita o los ositos son objetos transicionales de estos niños. Se supone que en el desarrollo adecuado de un niño pasa este objeto transicional a ser un objeto externo que le da seguridad, pero que a cierta edad deja de ser un objeto que da seguridad y la seguridad se vuelve interna del sujeto. Es decir, un sujeto se vuelve seguro por sí mismo, no necesita ningún objeto y no necesita a la mamá. ¿Qué es lo que pasa en las adicciones? Lo que van a manejar algunos autores es que la droga se vuelve un objeto transicional, es decir, es un objeto que le genera seguridad a esta persona que está teniendo el problema de las adicciones y se vuelve a una adicción porque es incapaz de sentirse seguro si no está teniendo la sustancia. Por ejemplo, una vez un paciente me decía, es que pues yo siempre tengo que tener mi bolsita de cocaína a un lado porque si no me siento mal, me siento ansioso, ¿no? O incluso con la marihuana, no es que un día quise fumar marihuana, busqué en donde la tenía guardada y ya no había y me empecé a sentir ansioso. Esa ansiedad tiene que ver con esta ausencia de tener objeto que los haga sentir seguros. Entonces creo que va por ahí. Por ahí Winnicott es lo que menciona, ¿no? En cuanto al consumo de sustancias. Y más o menos es el desarrollo que le da esta postura, ¿no? Bien, entonces, ¿nos podrías repetir el nombre de la película? Pues aquí está, hasta lo puse de fondo de pantalla, Interestelar, para buscarla y verla. Muy buena película. A mí, Nolan, aquí no me fascinó, pero es buena película, eso sí no Es lo muy puedo, larga. ¿no? Creo que ese es Entonces, el punto importante, ¿no? Es una película que dura casi 3 horas. sí, la parte muy larga. Entonces está muy larga. Le faltaron disparos, Cristian, yo sigo pensando eso. Faltó Sí, acción. pero sí es una muy buena película. eh, Recomendable, ¿no? Simplemente, si tienes tiempo de verla, vela. Si no tienes tiempo de verla en un día, pues vela en 3, 4 días, yo creo. Es como una serie. Sí, es una película para saborear. Entonces, hay que tomarse su tiempo para digerir cada aspecto de este mensaje. Pues bueno, Sí. pues ya si no hay más preguntas, no hay más comentarios, pues agradecemos a la audiencia que haya venido hasta acá. No es la clásica ola de 40,000 que luego viene, pero
estamos muy agradecidos que se hayan tomado un momento de su noche para escucharnos a Cristian y a mí hablar sobre esta película y cómo utilizarlo en el ambiente terapéutico. Entonces, si no hay más comentarios por parte de ustedes, les agradezco su asistencia y pues vamos a dejar hasta aquí. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Buenas noches, Fabiola Domínguez, buenas noches, Alemar, igualmente gracias a ustedes, Yuli, igualmente gracias a ustedes, Fernando, también gracias a ti, gracias por participar, Sandra, igualmente gracias, Contreras, igualmente tus aportaciones y tu interés en el tema. Buenas noches, Vivi, buenas noches, Marisela, buenas noches a todos. Vivi, no sé si quieres hablar, que levantaste la manita. No, pues no, no quiere hablar.